Bueno, lo primero que quería era dar gracias a Inma, sobre todo, que es la que de alguna manera nos ha rescatado, me rescató bueno, para tener en cuenta bueno, pues el trabajo que desde el trabajo social forense se está llevando a cabo, que tiene una relación bastante estrecha con la violencia económica, que es justo lo que, bueno, el trabajo iba a decir ímprobo, que están haciendo las compañeras y que además tiene que ver con este proyecto de Cobío, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad para las mujeres, sobre todo, ¿no?, que están sufriendo violencia, el hecho de que la investigación que habéis realizado desde Cobío esté visibilizando, como muy bien habéis dicho durante todo el recorrido, la violencia económica como parte fundamental del daño que están sufriendo las mujeres, de la violencia de género, ¿no? Como no puede ser de otra manera, esto tenía que llegar y yo os agradezco que hayáis hecho este trabajo, que además es también desde compartirlo con las compañeras de la Universidad de Italia, y que además tiene esa visibilización de que sea más completo, ¿no? Dicho esto, bueno, de algún modo yo lo que puedo aportar o me gustaría aportar es explicar un poco que desde el trabajo social forense y en violencia de género en concreto, la aportación de la trabajadora social en el equipo, como bien decía mi compañera que me ha antecedido, la ponente Beatriz Arjona, trabajamos efectivamente de manera interdisciplinar, por tanto todo es importante, y en el caso de Álava, que es donde yo trabajo en la unidad, hay psicólogo y psicóloga forense, médico y médica forense, médico psiquiatra forense, y en este caso yo la trabajadora social. Entonces es importante también definir cuáles son las aportaciones de cada disciplina al contenido de la violencia, para la evaluación de la violencia de género, ¿no? Y entonces, en el caso del trabajo social forense, hace tiempo nos dimos cuenta que había una serie de características que se repetían en las mujeres que sufrían violencia de género. Y estas características tienen que ver directamente con el contenido de la disciplina del trabajo social forense, que es exactamente la interacción de la persona, en este caso la víctima de violencia de género, con las diferentes dimensiones de su vida, es decir, la relación que tiene con las redes que llamamos nosotras las trabajadoras sociales, redes de apoyo formal o redes de apoyo informal. Las formales, evidentemente, tienen que ver con el sistema educativo, el sistema de protección social, el sistema de justicia y el sistema de salud, fundamentalmente. Y luego también la red de apoyo informal es todo lo que tiene que ver con las amistades de las personas, con la familia de las personas, tanto la de origen como la creada, y con las actividades de participación social y de integración social de las personas, ¿no? Ahí obviamente entran las relaciones laborales y de trabajo, ¿no? Entonces, siendo esta el objetivo de la disciplina de trabajo social, forense en este caso, nos dimos cuenta que lo que se repetía en estas mujeres era que acababan sufriendo una situación de vulnerabilidad social asociada al trauma que le generaba la violencia vivida. Pero en este caso no es un trauma psicológico exclusivamente, porque el trauma psicológico evidentemente le compete a la psicóloga y al psiquiatra, ¿verdad? Pero sí hay un trauma que es de carácter social, exclusivamente social, porque afecta, genera un impacto en la relación de estas mujeres con sus redes de apoyo, las que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque normalmente silencian la violencia, y al silenciarla, en otros delitos, normalmente las mujeres lo que hacen es acudir lo primero a las redes de apoyo social que tienen, y en ese acudir a esas redes se sienten sostenidas. No solamente eso, sino que después del impacto del delito tienen esas redes a su disposición para recuperarse del delito que hayan sufrido. En el caso de la violencia de género esto no ocurre. Ocurre lo contrario, ocurre que en vez de recurrir a sus redes de apoyo social, informal y formal, lo que hacen es callar la violencia, y por tanto de ese modo se perpetúa la violencia más tiempo. Y no solamente eso, sino que genera un impacto que en este caso es social, porque lo que hace es romper la capacidad de recuperación social de las mujeres, porque no cuentan con las redes de apoyo que deberían de contar, y no cuentan por efecto exclusivamente del agresor. El agresor limita evidentemente toda la
toda la relación que puedan tener con las redes que les puedan apoyar. Y eso tiene que ver con el control y con el poder, evidentemente, y con el aislamiento social. ¿Dónde encaja la violencia económica? Claro, la violencia económica que vosotros habéis planteado durante todo este trabajo tan inmenso que habéis hecho y que tenéis recorrido todavía, del que me alegro mucho, encajaría dentro del daño social de manera absolutamente clara, porque para nosotras valorar el impacto de la violencia social, digamos, y sociofamiliar en las mujeres, por supuesto la violencia económica es un factor que atraviesa todas las dimensiones de las víctimas que nosotras como trabajadoras sociales forenses evaluamos. ¿Cuáles son esas 5 dimensiones? Son 5, sería la dimensión de interacción de la víctima con el agresor, donde efectivamente ahí se vería si hay una relación de control y poder, es decir, de violencia de género. Una vez confirmado, el impacto sería en la dimensión familiar, que sería la relación con su familia de origen y con la familia creada, que son sus hijos e hijas, y en este caso la violencia económica tiene mucho que ver, y así lo consideramos, tiene mucho que ver con el daño que los agresores imponen a sus víctimas muchísimas veces el que soliciten dinero a sus familias de origen para poder sobrevivir, incluso se apropian de las donaciones familiares que las mujeres pueden recibir, incluso las familias son las que sostienen económicamente a la mujer, porque ante la situación de violencia que sufre, la familia apoya esto, es decir, y eso es violencia económica en toda su dimensión. Evidentemente en la familia también se ve la violencia económica, que tiene que ver con la relación de la mujer con los hijos e hijas, puesto que el dinero que debería ser invertido para el cuidado de los hijos e hijas, los maltratadores se lo apropian y evidentemente y también pues, les controlan, como muy bien habéis dicho, el abuso económico y la violencia económica propia se refleja en que los menores, los hijos y las hijas pierden completamente esas oportunidades económicas, incluidas las de las mujeres, ¿no? Que al final son ellas las que normalmente ante la escasez económica suelen sacrificar todo su dinero para dárselo a sus hijos. Por tanto, estas mujeres todavía se vulnerabilizan más, ¿no? En la dimensión laboral, que es otra de las dimensiones, se ve claramente en lo que vosotras habéis denominado el boicot laboral, ¿no? Porque aquí se ve claramente cómo las mujeres, y es una de las dimensiones de análisis del trabajo social, cómo las mujeres sufren boicot en su posibilidad de acceso al trabajo, en el desempeño de su trabajo, porque los agresores pueden aparecer para controlarlas tanto la entrada como la salida, o para montar una bronca delante del trabajo, o incluso muchísimas veces para hablar con los jefes y determinar las condiciones laborales que deberían de tener sus mujeres, o incluso sin llegar a ser de una manera activa, que ellos a través de la hipercrítica de las capacidades y competencias laborales de las mujeres impidan sistemáticamente que ellas se sientan seguras en su trabajo y puedan acceder al trabajo y al final acaben abandonando, ¿no? Estoy señalando algunas de las situaciones que se ven reflejadas claramente en la situación laboral. Pero del mismo modo, en la situación, en la dimensión de ocio y tiempo libre, ocurre lo mismo ante la situación de que las mujeres renuncien sistemáticamente para cuidar a sus hijos, sobre todo por la imposición del agresor, a mejorar sus condiciones de vida y en este sentido de vida de integración social y de participación social. Y ahí evidentemente también hay violencia económica, porque ellos de nuevo se apropian el dinero de las mujeres y entonces nunca hay dinero suficiente para que ellas participen y puedan pagarse tanto su propio ocio, evidentemente desde el aislamiento social y el impedimento de que salgan con sus amigas, amigos, etcétera, como que puedan pagarse lugares de formación que ellas necesiten. Al margen de esto, también estaría dentro del apartado del sistema laboral, sería el educativo, es decir, hay muchísimas mujeres que no acceden a ninguna educación porque no hay dinero para eso o porque ellos además les boicotean el que puedan acceder a esa formación de todo tipo académica para mejorar sus condiciones de vida. Todo esto genera un aislamiento, pero también lo que provoca, y es a donde yo quería desembocar, la última dimensión es la dimensión cultural, y también la violencia económica la atraviesa, porque la violencia de género en muchísimas comunidades de tipo etnia o de tipo de desarrollo no de identidad individual, sino desarrollo de identidad comunitaria, como pueden ser las mujeres de la cultura musulmana o como pueden ser las diferentes etnias,
que su identificación es a través de la comunidad, la supervivencia de estas mujeres es a través de la comunidad. Entonces, lo que ocurre es que a nivel cultural, en muchísimas culturas están culpabilizando a las mujeres de esta situación y estigmatizándolas por haber denunciado, por ejemplo, entonces las excluyen sistemáticamente de la comunidad, por tanto se quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad social y, por supuesto, económica, porque se quedan sin ningún tipo de ingreso para sobrevivir. En tanto también a las redes de apoyo formal, ellos también están muchísimas veces impidiendo el acceso a las mujeres al sistema de justicia al sanitario, pero me quería detener o mencionar simplemente el de la protección social de estas mujeres, porque muchísimos de los agresores se quedan también con la aportación, las prestaciones sociales que reciben estas mujeres y se las apropian. Por tanto, la violencia económica atraviesa, como estamos viendo, todos los espectros de las dimensiones de análisis del trabajo social. Por concluir, lo único que querría dejar claro es que todo esto genera, a consecuencia del delito, al margen de que haya mujeres que sean vulnerables previamente por otras, a nivel social, quiero decir, por otras circunstancias, este impacto, este delito, impacta directamente en la situación de las víctimas y genera una situación de vulnerabilidad social sobrevenida al delito. Y esto es que da en un daño social, que esta es un poco la conclusión, genera un daño social que consiste en la generación de una lesión social o una secuela social dependiendo de la intensidad y la duración. Esta lesión social y secuela social evidentemente forma parte, dentro de esto está el daño económico, sin ninguna duda, y tiene que ver con que estas mujeres no pueden recuperar su vida. Y ya sabemos que para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan recuperar su vida no solamente es necesario que tengan una atención psicológica adecuada o médica, sino que las redes de apoyo social son fundamentales para su bienestar. Por tanto, la causalidad, digamos, de la violencia económica en el análisis de la trabajadora social forense está presente en las 5 dimensiones y puede derivar en una lesión y una secuela social. Esto es lo que de alguna manera ya en 5 sentencias, bueno, pues se ha llegado a refrendar, debido a que, bueno, pues de la defensa oral en los juicios se apoya y se acuña el término daño social asociado a la violencia de género. El daño social incluye claramente la violencia económica, y esas 5 sentencias que hay en las que se indemniza a las mujeres en concepto no solo del daño moral, porque el daño moral no es daño social, y aunque legislativamente esté dentro, el daño social todavía pertenezca al daño moral, bueno, pues en este caso los tribunales que han emitido sentencia han diferenciado daño moral del social para poder indemnizar a las mujeres en concepto de este daño, ¿no? Que es específico de las mujeres, ¿no? Entonces era esta la aportación que nosotras queríamos aportar desde el trabajo social forense. Y bueno, y estar muy agradecida a Inma, porque sé que además esto abre una brecha de trabajo a futuro y de mejora de la evaluación y de la visibilización de las mujeres, ¿no? Nosotras lo vemos en el impacto de la violencia económica que deriva en daño social con lesión o secuela social, pero evidentemente también nos damos cuenta de que la violencia económica está presente en las 5 dimensiones. Entonces, bueno, pues quería eso, simplemente cerrar dando gracias y felicitando desde luego a la organización y a la investigación tan buena que habéis hecho y tan necesaria. Muchas gracias.